la semana pasada, comenzamos Juan capítulo 4 y allí quedamos en más o menos la mitad de la historia de la mujer samaritana, ¿verdad? Comenzamos con Juan capítulo 4. Ayer me di cuenta, o pues hoy repasando lo que íbamos a hablar, que nos saltamos un poquito, como que me emocioné mucho, y nos saltamos unas porcioncitas, así que vamos a ir como unos 2 versículos antes de lo que realmente nos toca, que es en el versículo, el versículo 9. Perdón, no, ese ya lo vimos. Su respuesta es el 12, correcto, versículo 12. Sí se acuerda más o menos, ¿verdad? ¿Lo repasamos o empezamos de una vez? La historia, ¿la recuerda más o menos? Creo que tenemos que leerla porque la última vez, si no me equivoco, no leímos todo el capítulo o toda esa porción, ¿verdad? No, la leímos hasta cierto... Ok, entonces vamos a comenzar desde el versículo 12, que es a partir de donde vamos a estudiar, lo vamos a leer primero. Ok, recordemos que entonces Jesús estaba cansado del camino, se sentó junto al pozo y entonces se encontró con esta mujer samaritana y le pidió agua y ella pues empezó a hablar de por qué le pedía agua a ella, si ella era mujer samaritana, etc. Y entonces en la respuesta de la mujer vemos esto. El versículo 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. ¿No será este el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entretanto, los discípulos le rogaban, diciendo, Rabí, come. Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna, para que el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho, uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis, otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaron que se quedase con ellos, y se quedó allí 2 días. Y creyeron muchos más por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solamente por tu dicho, porque nosotros mismos hemos oído y sabemos que verdaderamente este es el Salvador del mundo, el Cristo. Ok, hasta aquí es lo que nos dará chance probablemente. Ok, quedamos entonces en el versículo 12. Dice,
¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? Ok, recordemos entonces que ella le estaba respondiendo a Jesús porque Jesús le pidió agua y luego le dijo, yo tengo un agua para darte, en pocas palabras. Y la mujer le empezó a preguntar o a cuestionarse, ¿de dónde sacaría esta agua Jesús? Recordemos que hasta este momento la mujer estaba pensando en términos físicos. Hasta ahora la palabra no había penetrado y ella estaba pensando en términos meramente físicos, no había llegado el entendimiento espiritual. Pero Jesús tiene paciencia, como tiene paciencia con nosotros, ¿verdad? Y continúa hablando la palabra hasta que se dé el rompimiento, ¿verdad? Entonces la mujer piensa, ¿y de dónde lo vas a sacar? El pozo es hondo, no veo dónde está tu herramienta para sacar el agua. Entonces dice, ¿acaso eres tú mayor que Jacob, quien se supone les había dado ese pozo? Porque creo que les expliqué la semana pasada que esa porción de tierra se la había dado Jacob a José su hijo. Por eso se decía que ese era el pozo de Jacob. ¿Acaso eres tú mayor? ¿Tienes algo, yo diría así, tienes algo mejor que darme que este pozo que nos dio nuestro padre Jacob, del cual todos bebemos y nos sustentamos? No sabemos si esta pregunta de la mujer era una respuesta cínica, vamos a decir, como, ay, sí, ¿acaso eres tú mejor que este pozo que nos ha sustentado por tantos años? ¿De dónde vas a sacar tú el agua? Podría ser una respuesta cínica, o realmente podría ser un, ¿en serio tienes algo mejor que darme? Yo opino la segunda, porque vemos que al final la mujer cree. Entonces siento que en algún punto de la conversación con Jesús, ella empezó a cuestionarse si realmente había algo especial en Jesús, como a todos nosotros nos pasa. Muchos al principio, como vimos, que ella fue resistente, muchos de nosotros también somos resistentes al principio, pero llega un punto en que se empieza a romper nuestra cáscara dura, ¿verdad? Y empezamos a pensar, ¿será? Y cuando tú evangelizas también, al principio hay una cáscara dura, pero la palabra va penetrando y la gente llega a un momento en que tal vez no crean completamente, pero empiezan a preguntarse, ¿será? ¿Será que esto es verdad? Entonces, para mí, esto sucedió en la vida de la mujer. Ahora mire lo tremendo que le estaba preguntando. Tú tienes algo mejor para darme. Y esta es la búsqueda del hombre. Como vimos, el hombre está buscando saciar su sed. Hay una necesidad en el hombre intrínseca porque nacemos separados de Dios, destituidos de la gloria de Dios por la decisión que nosotros tomamos en Adán en el Edén, ¿verdad? Nacemos separados, entonces nacemos con un abismo, con un hueco dentro de nosotros que queremos llenar con una serie de televisión, queremos llenar con comida, queremos llenar con tantas cosas que ya mencionamos, ¿verdad? Entonces, esa mujer le estaba diciendo, yo he llenado mi hueco con ciertas cosas, pero ¿es real? ¿Es en serio lo que tú me dices? ¿Tú tienes algo mejor que ofrecerme que esto con lo que yo me he estado llenando? Y la respuesta es sí. Pero esa es la misma pregunta que nosotros hacemos al Señor cuando venimos. ¿Es verdad que tú tienes algo mejor para darme? Y es la misma pregunta que con la que te vas a encontrar cuando tú le estés predicando a tu compañero. Siempre va a hacer esta pregunta. ¿Es real? ¿Qué tiene mejor que esto que yo tengo? Y allí tú aprovechas para hablarle de esas cosas espirituales, eternas, sobrenaturales, que trascienden esas cosas naturales con las que esa persona pueda estarse llenando en ese momento. ¿Ok? Entonces el versículo 13 dice, respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Esto es tremendo, ya lo vimos la clase pasada, pero recordémoslo. El agua que nos da el Señor Jesús es un agua especial porque hace dos cosas. Sacia la sed, pero también provoca más sed. ¿Se acuerda que lo vimos, no? Sacia esa sed, llena esos abismos, pero provoca más sed espiritual, de las cosas eternas, para que nosotros podamos seguir buscando, para que nosotros podamos ir más allá, porque el Señor no tiene límites, como vimos en el Espíritu se da sin medida, ¿correcto? Es decir, no hay límite en lo que Dios puede darnos, así que provoca sed para que nosotros constantemente estemos tomando de Él. Ahora, pareciera que esto no es así entonces, porque dice, el que tomare esta agua no tendrá sed jamás. Sin embargo, fíjese lo que dice luego, sino que el agua que yo le daré, oiga, será una fuente de agua que salte para vida eterna. ¿Qué es una fuente de agua?
un suministro de agua inagotable. ¿Vio? Esto es lo que está diciendo el Señor. No vas a tener sed jamás. ¿Por qué? Porque vas a tener a tu mano, en tu interior, hablando del Espíritu, escuche, una fuente inagotable a la que tú vas a poder accesar y de la que tú vas a poder tomar. ¿Vio? Mira lo que dice Spurgeon al respecto, si es que lo encuentro. Alguien podría objetar, yo bebí de lo que Jesús ofrece y me siento vacío y sediento otra vez. La respuesta es sencilla, bebe otra vez. Un solo sorbo de Jesús no es lo que satisface por siempre, sino una continua conexión con Él. ¿Vio? Esa es la fuente, la posibilidad de una continua conexión con Él, que está al alcance de tu mano. Diferente al agua que buscaba la mujer, que como vimos requería un esfuerzo, requería un dolor, requería un pago, una consecuencia física que se traduce a un pago, una consecuencia, un esfuerzo espiritual. ¿Vio? Pero la fuente del Señor la tenemos accesible gracias al pago que hizo Jesús en la cruz por nosotros. Ahora el versículo 15 dice, la mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ok. Todavía la mujer no entiende y me encanta que el Señor Jesús continúe hacia adelante. Y es que a veces nosotros somos así también, ¿verdad? Él nos habla de una u otra manera y a nosotros nos cuesta, el Señor conoce nuestras limitaciones humanas y también sabe cuando nosotros nos queremos resistir un poco, pero no se cansa. Él no se da por vencido con nosotros. Así que continúa. La mujer no entendía, ella pensaba que el Señor estaba hablando aún de agua física. Entonces le dice, dame de esa agua para que no tenga sed ni venga aquí a sacarla. Mira lo que estaba diciendo. Vamos a traducirlo. La mujer estaba diciendo, si tú me estás ofreciendo facilitarme la vida, oiga, porque esto era facilitar la vida a la mujer. ¿Usted se imagina que ya la mujer no tuviera que ir todos los días a una hora calurosa porque dijimos que quería evitar a las otras hacer ese esfuerzo físico de sacar el agua y llenar el cántaro una y otra vez? Jesús le estaba ofreciendo algo que según su traducción facilitaría su vida. Cuando nosotros venimos al Señor y el Señor nos empieza a ofrecer sus aguas, esto es lo primero que pensamos. Es decir, Jesús me está ofreciendo hacerme fácil la vida, ojo, y siempre que estamos discipulando a alguien, ya alguien ha recibido al Señor y está buscando aquí al Señor, nosotros tenemos que aclararle a esas personas que nosotros no venimos al Señor Jesús para que Él facilite nuestras vidas. Sería engañoso compartir el Evangelio de esa manera, ¿verdad? Porque la Escritura es muy clara con respecto a que los siervos del Señor les toca ser partícipes de los sufrimientos del Señor, ¿correcto? Ojo, para que nosotros podamos también ser glorificados junto con Él. Entonces sería engañoso que yo compartiera el Evangelio como un regalo de tu vida va a ser fácil a partir de ahora. Si yo vendiera el Evangelio así, tendría la semana que viene 5 diciéndome, Rebeca, me mentiste. Porque cuando comenzamos el Evangelio y cuando comenzamos a profundizar en el Señor, es cuando entonces se levantan nuestros enemigos, ¿verdad? Cuando se levanta la dificultad, cuando se levanta la tribulación. Porque, ¿sabe? El diablo no le importa a aquel que no está buscando al Señor. Ya está donde Él lo quiere, ¿me entiende? Pero cuando ve que alguien se está levantando para hacer luz donde está, que alguien está provocando cambios, provocando el establecimiento del reino, entonces se empieza a preocupar y entonces empieza a trabajar en contra de ese. ¿Vio? Entonces sería injusto que yo predicara un evangelio de vengo a facilitarte la vida y eso no es lo que el Señor Jesús le estaba ofreciendo. Dame de esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Ella no entendía el trasfondo espiritual de las cosas. Como nosotros venimos al Señor por una vida fácil y eso implica que no estamos entendiendo los propósitos eternos de Dios. Porque detrás de la tribulación, detrás del sufrimiento, detrás de la persecución hay propósitos eternos. Hay propósitos de que nosotros seamos perfeccionados, de que nosotros seamos probados, que como el fuego salgamos purificados, como el oro, salgamos purificados del fuego, ¿vio? Hay propósitos que nosotros no terminaremos de entender hasta que estemos tal vez delante de la presencia del Señor y empecemos a recibir la recompensa de esa paciencia, de esa resistencia, de ese
que te callaste y estuviste allí debajo del fuego de la prueba? No lo entenderemos, pero al menos tenemos que entender la soberanía de Dios, como siempre le digo. Amén. Hoy lo que tenemos que entender es la soberanía de Dios. Y recordar, ir a la palabra para que se nos dé la esperanza en medio de ese tiempo de paciencia, de resistencia y de tribulación. Amén. Ok. El 16, Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Ok, esto es tremendo. Entonces la mujer le dice, bueno, dame el agua. Si es tan maravillosa, pues te la acepto, te la recibo, dámela. Y Jesús le dice, ok, hay un requisito antes. Hay un requisito antes de aquello, y es que vayas y llames a tu marido. Aquí hay varias cosas que hablar. Número 1, un tema cultural, un asunto cultural o práctico que usted debe conocer. La conversación que Jesús estaba teniendo con la mujer estaba testeando los límites de lo aceptado culturalmente. ¿Por qué? Porque Jesús era un rabí, era un hombre que estaba hablando a solas con una mujer. ¿Sí? Entonces esto estaba ahí en los límites de lo aceptado socialmente. Entonces, una cosa que nos estaba enseñando el Señor Jesús era, esta conversación sería mucho más apropiada si su marido estuviera aquí. Ojo, esto también sucede en la practicidad del día de hoy. Cuando nosotros, por ejemplo, desde el principio de los tiempos de aquí, de consolidar, de discipular, de evangelizar, siempre se nos enseñó que si íbamos a visitar a alguien debía ser un hombre y una mujer. ¿Por qué? Porque ibas a visitar a una mujer que probablemente estuviera sola o porque ibas a visitar a un hombre que probablemente estuviera solo. Entonces, un hombre no debía estar solo en la casa de una mujer no debía estar solo en la casa de un hombre. ¿Me está entendiendo? Asuntos apropiados que, mire, culturalmente y socialmente apropiados y buenos para nuestra santidad que el Señor nos enseña en la práctica. Qué tremendo, maravilloso. Hasta hoy, ¿ok? Igual usted lo puede aplicar a todo, no solamente al evangelismo y a la consolidación, ¿ok? Ok, ahora, por otro lado, en un aspecto más espiritual, Jesús estaba apuntando a darle la oportunidad a la mujer del arrepentimiento. Fíjense que Jesús pudo haberla expuesto inmediatamente. Es decir, Jesús pudo haberse saltado esto y haberle dicho, mira, yo sé de tu vida, yo sé que tú has tenido 5 maridos, que tú eres una mujer inmoral, qué sé yo, pudo haberse saltado todo esto, ya lo sabía. Pero el Señor Jesús le dio una oportunidad antes. Le llamó la atención a su vida de una manera sutil y delicada. Ve y llama a tu marido, como para darle la oportunidad a ella de tener el proceso mental de decir, ya va, tengo yo marido, ¿quiénes han sido mis maridos? ¿Este es realmente mi esposo? ¿Yo realmente tengo una relación adecuada con él? ¿Será que Dios aprobaría esto? ¿Me está entendiendo? Le está dando la oportunidad de que ella misma se diera cuenta y que ella misma procediera al arrepentimiento. Así es el Espíritu Santo con nosotros. Él nos da la oportunidad, nos muestra una situación por acá, una palabra por acá, un mensaje por acá, y poco a poco, sutil y delicadamente, con cariño y mucha ternura, nos empieza a llamar la atención. Mira, ¿qué opinas tú de esta forma en la que estás hablando? ¿Qué opinas tú de esta forma en la que te estás comportando? De esa decisión que tomaste, ¿qué te parece? De acuerdo a la palabra, ¿lo pasaste por el filtro de la Escritura? ¿Me está entendiendo? Así, sutilmente, para darnos la oportunidad a nosotros de reconocer y arrepentirnos de nuestros caminos, ¿ok? Ahora, eso no todas las veces funciona. Entonces, cuando no funciona, fíjese lo que pasó. El 17 dice, respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Fíjese que ya ella cayó en cuenta de algo, ojo. Tal vez hasta ahora ya pensaba que ese era su marido, pero delante de este profeta que le inspiraba santidad, tal vez dijo, tienes razón, como que este no es realmente mi marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido, esto has dicho con verdad. Fíjese esto. No funcionó la sutileza de allá, así que por necesidad, porque la mujer necesitaba arrepentirse, porque esta vida de inmoralidad estaba dañando a la mujer y estaba llevándola a la muerte, porque sabemos que el pecado, pues el final es la muerte. Entonces el Señor habla más contundentemente. Y dice, bueno, correcto, no tienes marido, y te voy a decir el chiste completo. Y es que no solamente no tienes marido, sino que has tenido 5 y bla, 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 bla. ¿Me está entendiendo? El Señor expuso, sacó todo. Ahora, aquí hay algo importante que ver. Y es que esta era una conversación privada. Ojo. No es como aquella conversación con la mujer adúltera, ¿se acuerda? Que los líderes
religiosos la tomaron, habiéndola encontrado, dizque, no sabemos, probablemente sí, habiéndola encontrado en el adulterio, y allí en medio de toda esa multitud, diciéndole a Jesús a voz populis, y ahí había mucha gente que había venido con ellos, que estaba observando, y me imagino los mirones también, ¿verdad? Y hablando a voz populi, diciendo, a esta mujer se la encontró en el acto del adulterio, ta, 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 ta. Imagínense la vergüenza de aquella mujer. Y vemos que Jesús no habló. ¿Por qué? Porque él no iba a añadir a la vergüenza de la mujer. Habló con ella cuando todos se fueran. ¿Me está entendiendo? Ese es el trato de Dios con nosotros. Aquí no había nadie más sino la mujer y Jesús. Así que en esta privacidad, en este secreto de esta conversación, entonces Jesús le dijo, mira, esta es tu condición real. Qué bueno es Dios que no suele exponernos ante otras personas. A menos que fuera un caso muy específico, vamos a ver más adelante, y fuera extremadamente necesario, entonces tal vez Dios le hablaría a tus líderes, porque ellos van a guardar el secreto, ojo, ¿me está entendiendo? Pero primero te habla sutilmente y después te habla contundentemente a ti y expone la condición de tu corazón, pero a ti, en lo privado y en lo secreto. ¿Vio? Qué bueno es Dios que no nos avergüenza y nos da la oportunidad de arrepentirnos. Entonces esta fue la oportunidad que se le dio a la mujer. Ahora, aquí hay algo importante que ver, y es que hay cosas que la gente llama marido, ¿verdad? O mujer, o etcétera. Aún he escuchado que cuando no están casados, o sea, no han ido a las autoridades civiles para unirse, aún se llaman esposo y esposa. Y después uno se da cuenta, no están casados. No, es que han vivido tantos años juntos y para ellos eso es ser esposo y esposa. Ojo, el hecho de que Jesús no haya reconocido esta unión con este hombre como un matrimonio, significa que las cosas que a veces usted y yo podríamos llamar, este es mi marido, este es mi esposo, este es mi matrimonio, esta es mi relación de 15 años, qué sé yo, puede que no sean reconocibles delante de Dios. ¿Me está entendiendo? O sea, puede que tú y yo digamos, no, ese es su marido porque ha vivido 15 años con él, ¿para dónde van a agarrar? Pero puede ser que Dios diga, ese no es su marido porque jamás han hecho lo que yo les dije. ¿Me está entendiendo? Ojo. Ok. Entonces, no todo lo que nosotros llamamos, o muy famoso el concubinato, ¿verdad? Que ahora hasta las leyes, si han vivido tantos años juntos, y hay quien diga si han vivido tantos años juntos, tienen el mismo derecho que una esposa, la concubina o el concubino. Sea así o no sea así, hermano, no necesariamente Dios esté aceptando esa relación como un matrimonio real de los que Él bendice, ¿ok? Ojo, entonces, el versículo 19, a ver si no se me pasa nada. Ok, sí, vamos a leer un momentico Mateo 18, 15 al 17, para que veamos lo que les dije. Dice Mateo 18, 15 al 17, por tanto, mire esto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Ojo, ¿vio? El mismo proceder del Señor Jesús en privado. Ahora, hay casos en los que se tiene que aplicar esto. Dice, si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas, si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Es decir, testigos. 2 o 3, delante de 2 o 3 personas. Si no los oyere a ellos, si aún no quiere arrepentirse, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. ¿Sí me están entendiendo? Hay ocasiones en la iglesia en que el pecado tiene que tratarse de esta manera. Primero en privado, luego con testigos, y si aún hubiera una dureza que no le permitiera al hermano arrepentirse o por la cual el hermano no se arrepiente, entonces se le dice a la iglesia, y si no, se le tiene por gentil y publicano. Es decir, se tiene vamos a decir, en duda su conversión real. Tal vez no sea un cristiano en verdad. Ahora, ojo,
Porque esto se hace, escuche bien, no es que usted va a estar aplicando esto a diestra y siniestra como a usted le parezca, porque aquí dice, si tu hermano pecare contra ti, es decir, si el pecado, si el error, si tú eres partícipe de eso, si te incumbe, es la palabra, si recae sobre ti, ¿me está entendiendo? Si tú fuiste testigo, entonces te compete. No es que tú vas a ver al hermano por allá, ay, a mí me parece que ese hermano está lleno de orgullo. Voy a ir y le voy a decir, voy a traer 2 testigos, le voy a decir a la iglesia, nada que ver. Si es que el hermano ha pecado contra ti, si es algo que Dios te permitió vivir ahí de primera mano y que tú estés allí en el meollo del asunto, entonces estos pasos se deben o se pueden hacer, ¿ok? Para que usted vea el por qué Jesús procedió como procedió. Ok. El versículo 19 entonces ahora sí dice, le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Esto es tremendo. Señor, me parece que tú eres profeta. Mejor hubiera sido que la mujer aprovechara de arrepentirse. ¿Me están entendiendo? Mejor hubiera sido que al haber sido expuesta por Jesús, inmediatamente la mujer dijera, tienes razón. He vivido una vida inmoral, es la verdad. Pero no, ella se siente, vamos a decirlo así, como muchos de nosotros nos sentimos cuando somos expuestos, se sentía aturdida. Es como que, Dios mío, alguien me ha estado mirando por el huequito de la puerta. Se sintió mal. Y esto también nos puede pasar a nosotros. Cuando de repente el Señor le muestra al pastor o a tu líder que en tu vida hay orgullo, que en tu vida todavía que no has sacado esa religión o ese patrón o esa forma de comunicarte, de expresarte, etcétera, puede que tú te sientas aturdido y te sientas mal por un momento, pero no te quedes allí. Que el Señor no saca a la luz el pecado para hacerte sentir mal. El Señor saca a la luz el pecado para limpiarte, para liberarte, para santificarte, para hacerte avanzar. Amén. Y es lo que nosotros tenemos que aprovechar de hacer cuando el pecado empieza a relucir. Si nos hemos acercado a la luz, sabremos que la luz muestra lo que hay en nuestras vidas, así que no debería asombrarnos ni deberíamos quedar aturdidos cuando empieza a salir a la luz quiénes realmente somos. Deberíamos aprovechar para arrepentirnos. Ok, dice el versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Ok, una resistencia más de parte de la mujer. Y en este caso utilizó la religión. La mujer estaba dura, como nosotros a veces somos duros a arrepentirnos, ¿verdad? Y entonces metió un argumento para tal vez que se le olvidara a Jesús lo de su vida inmoral y empezar a hablar de la religión y etcétera, que el Señor se olvidara, pero mire que el Señor no tomó el anzuelo. En fin, la religión. Para protegerse, escuche, para proteger su pecado, para proteger su vida inmoral y no arrepentirse, entonces metió de coraza la religión. Fíjese, qué tremendo. Y esto sucede hoy. Nosotros, cuando practicamos la religión, recuerda que la religión es cualquier manera que nosotros tenemos de ganarnos a Dios, de ganarnos el cielo, de ser dignos de Dios o del cielo. Esa es la religión. Cualquier manera que haya inventado el hombre para acercarse a Dios, que no sea la forma que Él estableció, que es Jesús y que es la gracia y que es la fe, entonces es religión. Y estas cosas que nosotros hacemos para ganarnos a Dios, servir, ir a la iglesia todos los domingos, no sé, orar tantas horas, ayunar todos los sábados, todos los días, todas esas cosas que tú puedas hacer, lamentablemente en ocasiones, si nuestro foco no es Jesús, si nuestros ojos no están donde tienen que estar, podemos meterlo para decir, no tengo que arrepentirme. Pero ¿por qué tengo que dejar este hábito si yo voy todos los domingos para la iglesia, si yo tengo un Betel en mi casa, si yo sirvo, salgo a evangelizar y consolido? ¿Pero qué es esto? Esto es tan chiquitico, esto nadie se da cuenta, esto yo solamente lo hago en mi cuarto, ¿a quién le molesta esto? ¿Cuál es el argumento? Que ya tienes ganado a Dios, porque ya tú sirves, porque ya tú haces tantas cosas para Dios que ya te lo ganaste. ¿Vio? No podemos meter la religión. Antes de que tomemos el agua, y es que al recibirla, mejor dicho, el primer trabajo del Espíritu es llevarnos al arrepentimiento. Al recibir a Jesús, el primer trabajo del Espíritu es provocar arrepentimiento. Nada de ganarnos el cielo, porque es por gracia a través de la fe. ¿Amén?
Ok, entonces empieza a hablar acerca de la religión y es que los samaritanos, como vimos en la clase pasada, ellos tenían una religión mezclada que venía parte de la religión judía. Ellos tomaban ciertos libros del Pentateuco, no todos, o ciertos libros de la primera parte del Antiguo Testamento, por ejemplo. Ellos no tomaban los profetas, sino solo los libros de Moisés. Y ellos decían que Moisés había instituido el monte Gerizim, que era el monte de la bendición, allá en Josué lo puede leer, que Moisés había instituido ese monte para que ellos adoraran allí. Ahora eso era una mezcla de cosas. Aquí un autor, no recuerdo cuál es su nombre, decía que los samaritanos tomaban lo que querían y lo que no lo desechaban, y un ejemplo es que tomaban de la Escritura o de la misma Biblia parte como a ellos les parecía. ¿Vio? Cualquier mezcla no agrada al Señor. Entonces el Señor sí le aclara el asunto de la religión, pero sigue hablando de su alma, porque es lo que más le importaba al Señor. El versículo 21 dice, Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. El Señor empieza entonces a hablar de algo más allá. Le dice, ya olvídate de la religión. Olvídate que si es aquí, de si es allá. Olvídate, escúcheme bien, de las cosas externas. Vamos a hablar de cosas más eternas, de cosas más sublimes, de cosas más excelsas que esas cosas naturales que tú puedes ver o dejar de ver. Y es que la adoración se va a transportar al Espíritu, le estaba diciendo el Señor Jesús. Ahora, lo primero que le dice, y es que esto es importante, mujer, créeme. Y es que nosotros decimos así, créeme, pero que el Señor lo diga es una cosa diferente. Mujer, créeme. Y es que esto es lo mismo que el Señor Jesús nos dice hoy. Créeme. Mujer, hombre, créeme. ¿Y por qué le estaba diciendo el Señor que creyera? Por algo más espiritual. Ojo. El Señor le estaba diciendo, créeme que viene la adoración en el Espíritu. Créeme que viene el vino nuevo. Créeme que viene el ministerio del Espíritu, el de la gracia. Créeme que viene el ministerio del Espíritu sin medida. Créeme que en mí vienen cosas mayores. Y es lo mismo que el Señor nos dice hoy. Créeme por cosas mayores. ¿Ya has alcanzado algo? Créeme que vienen más. Créeme que tengo cosas más profundas para ti. Si tú crees que te has sumergido algo en el agua, recuerda aquella visión. Sí, tal vez puedas tener el agua por los tobillos, pero la podrías tener por las rodillas, pero la podrías tener por los hombros, pero podrías estar nadando en esa agua. ¿Me está entendiendo? Eso es lo que el Señor dice. Siempre créeme por algo mayor. Por algo mayor en el Espíritu es lo que está hablando el Señor aquí. No una casa más grande o un carro más grande. Dios está hablando de cosas espirituales. Amén. Ok, dice el versículo 22, vosotros adoráis lo que no sabéis y nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Aquí el Señor estableció algo importante que nosotros debemos conocer. Vosotros adoráis lo que no sabéis. El Señor estaba en lo correcto porque ellos tenían una mezcla, una religión que ellos mismos habían creado de acuerdo a su conveniencia. Nosotros, Jesús está hablando como judío, fíjense cómo se está identificando con los judíos. Nosotros, como judíos, adoramos lo que sabemos. Pablo fue muy claro, lea Romano, la revelación y la palabra Dios se la confió a los judíos, así que ellos sabían lo que adoraban. Que hayan tomado una decisión de hacer otra cosa, ya es otra cosa. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Jesús estaba hablando de sí mismo, ojo. Él era un hombre judío y la salvación iba a venir de él. Pero aquí también hay un principio importante y es que la raíz del árbol son los judíos. Nosotros somos ramas injertadas por la gracia en ese árbol. Mire cómo lo dijo Pablo. Romanos 11, 13 al 18. Dice, porque a vosotros hablo gentiles, es decir, a nosotros. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio, por si en alguna manera pueda provocar a celos a los de mi sangre, es decir, hablando a los judíos, y hacer salvos a algunos de ellos. Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida entre los muertos? Si las primicias, es decir, los primeros, los judíos fueron los primeros, son santas, también lo es la mesa restante, es decir, nosotros. Y si la raíz, hablando de los judíos, es santa, también lo son las ramas. Pues si algunas de las ramas fueron desgajadas, es decir, ellos, por su incredulidad, y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en lugar de ellas,
y has sido hecho participante de la raíz, de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, y si te jactas, sabe que no sustentarás tú a la raíz, sino a la raíz a ti. ¿Qué significa esto? Hermanos, que nosotros nos tenemos que tomar en serio nuestro trabajo de orar por el pueblo de Israel y de provocarlos a celos. ¿Sabía usted que nosotros tenemos un trabajo de provocar a celos a Israel? ¿No sabe qué es esto? Provocar a celos, o a lo que se refería Pablo, es que nosotros, en nuestra degustación del Evangelio, hagamos que ellos, al ver nuestras vidas como cristianos, les provoque esa vida del Evangelio. ¿Me está entendiendo? Y esto es lo que tú deberías estar haciendo con todo el mundo. Pero Pablo estaba hablando de los gentiles. Le está diciendo, yo hablo a ustedes y les hablo de las riquezas del Evangelio, pero yo quisiera que algunos de ellos fueran salvos, que yo pudiera provocar a celos a algunos de ellos para que ellos también fueran salvos. ¿Está entendiendo? ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nosotros desestimamos y aún juzgamos a Israel, ¿sí o no? ¿Por qué? Los juzgamos porque nos parecen inconversos, ¿correcto? Gente que no ha recibido al Señor, gente que rechazó al Señor, que hasta hoy le rechaza, pero ellos Dios tiene un plan, un propósito con ellos que trasciende el de la iglesia. El de la iglesia es aparte, el de los gentiles es aparte. Dios tiene un propósito con ellos y nosotros debemos orar para que ese propósito se cumpla. Nosotros somos parte de eso. Entonces no podemos juzgarlos a ellos, sino que al contrario debemos gemir y debemos dolernos de la condición de ellos. Porque Apocalipsis habla de que la copa donde están las oraciones, dado el momento, será derramada. Tú podrás orar hoy y decir, pero nada pasa en Israel. Pero esa copa de oraciones que tú has llenado, al momento en el que termine la dispensación de los gentiles y comience otra vez el plan de Dios con el pueblo de Israel, entonces esas oraciones tuyas van a provocar lo que tenían que provocar. ¿Me entiendes? Pero nosotros tenemos un trabajo importante que hacer hoy por Israel. ¿Amén? Ok, el versículo 23 dice, mas la hora viene y ahora es, ¿qué hora es? Ok. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Adorar en espíritu y en verdad. Podríamos decir muchas cosas. La definición, vamos a decir las definiciones más básicas. Adorar en espíritu se habla o significa trascender lo natural o lo material. Es decir, ya no darle importancia a esas cosas naturales como podrían ser para nosotros la religión o los ritos y trascender a lo que es del espíritu, a lo que es eterno. Ejemplo, a nosotros en la religión se nos han inculcado tantas cosas y nosotros traducimos esas cosas a nuestra búsqueda con el Señor. Por ejemplo, no, es que para buscar al Señor tiene que ser de tal manera, tiene que ser con las manos de tal forma, la cabeza mirando al horizonte y las rodillas así y a tal hora del día y de esta manera u otra. Esas cosas naturales no son tan importantes como las cosas del Espíritu. Tú puedes estar en conexión con el Señor y tú puedes adorar al Señor más profundamente y más genuinamente de tal vez quien lo pudiera hacer arrodillado, tirado en el piso o como fuera que lo quisiera hacer. Y no es que esas cosas tengan nada de malo, es que a veces nosotros creemos que esa es la consumación de la adoración, que tú estés tirado, que ruedes en el piso o que tiembles, esa es la consumación de la adoración. No. Esas son manifestaciones físicas que no tienen nada de malo porque el Espíritu se mueve como se quiere mover, pero lo importante es lo que ocurre donde nadie ve sino el Señor y tú. Eso es adorar en el Espíritu. Y el Señor le habla de adorar en el Espíritu a la mujer porque ella estaba enfocada en las cosas externas. Ella estaba enfocada en si era en el monte, si era en Jerusalén, si era en el templo, si era cuyá, si era de los judíos, si era de los samaritanos. Y el Señor le estaba diciendo, trasciende a lo que no se ve. Y es que el Señor nos ve en lo secreto y cerrada la puerta, ¿correcto? Donde nadie puede ver sino Él y nosotros. Esa es la adoración en espíritu. Adoración en espíritu también dice en verdad. La adoración en verdad hace referencia a algo genuino, algo que no es falso, algo que no es una máscara, que no es hipocresía. Y es que lamentablemente sucede mucho. Y cuántas veces yo estando en una reunión, por darles un ejemplo, yo estando en una reunión de oración, me he desconectado, pero siempre con la cara de oración, ¿verdad? Pero estoy desconectada. Y en mi mente tengo que decir, estoy volando, estoy por Marte, ¿qué pasa conmigo?
pero mi cara está adorando. Ojo, porque es que, ¿me entiendes? Son cosas que tenemos arraigadas de la religión. ¿Vio? Nosotros tenemos que adorar sin fingimiento. Si te pasa que estás adorando en grupo y de repente te fuiste, ubícate, regresa, pégate en la cara, haz algo, pero vuelve a la verdad. ¿Me está entendiendo? Vuelve a lo genuino, a lo auténtico. ¿Amén? Al fondo. Ok, y de acuerdo a verdad, adorar también significa adorar de acuerdo a todo el consejo de la palabra. Es decir, de acuerdo a cómo el Señor nos mandó que debía ser una vida de adoración. No es como a ti te plazca que tú vas a buscar a Dios. No es como a ti te plazca que tú vas a adorar al Señor. Ojo, porque a veces nosotros decimos, no, yo voy a presentar este sacrificio al Señor y esta es mi adoración al Señor. Pero Dios no te ha pedido eso, sino que te ha pedido otra cosa. ¿Vio? ¿Podría ser eso adoración? No, no es adoración, porque adoración es de acuerdo a la palabra, de acuerdo a lo que Dios te ha demandado. Caín y Abel, buenísimo ejemplo. Era malo lo que había traído Caín. Bueno, no era malo, pero era lo que él le quería traer al Señor, no era lo que Dios había demandado. ¿Vio? Entonces al Señor no le agradó la ofrenda o la adoración de Caín. ¿Vio? Al Señor le agradará nuestra adoración cuando sea de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo. Eso es entonces adoración en espíritu y en verdad. Y el Señor está buscando tales adoradores porque, ¿sabes? Son pocos. Aún en la iglesia son pocos. Versículo 24 dice, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Y esa palabra me encanta, es necesario. ¿Qué quiere decir necesario? Que no hay otra forma de adorar. Que si no es en espíritu y en verdad, simplemente no lo puedes llamar adoración porque no es adoración. Para que sea adoración es necesario que sea en espíritu y en verdad. El versículo 25 dice, le dijo a la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo, cuando Él venga nos declarará todas las cosas. Ok, ella también aún estaba confundida, pero mire que la mujer demuestra algo lindo. Y es que ella dice, bueno, no entiendo aún. Me han dicho tanto, algo opuesto a lo que tú me estás diciendo, que no lo entiendo. Pero yo escuché que viene un hombre que se llama el Mesías y que Él puede declararnos todas las cosas. Mire, ella estaba expresando su deseo de conocer la verdad. Esto es maravilloso. Ella estaba demostrando a Jesús que tenía un interés real en saber cuál es la verdad. Y por eso el Señor le respondió, yo soy. Ese Mesías del que tú me dices, esa verdad que tú andas buscando, yo soy. Y la mujer tomó esa verdad, porque vamos a ver que ella creyó cuando el Señor le dijo esto. Hay tanta gente en el mundo que anda en la búsqueda de la verdad, que dicen, leen, y bueno, y escuchan a uno, y van para los agnósticos, y se juntan con los ateos, y después se meten por allá, por otra religión, y con los Hare Krishna, y por acá, y se van para la India a conocer el budismo y el hinduismo. Y no ha visto, no ha conocido a nadie así. Sobre todo en las universidades usted ve, leen y se meten a la biblioteca y leen brujería y leen por aquí y por allá y tú les preguntas por qué. No es que la verdad es que yo tengo hambre de conocer qué será la verdad. Pero tú les presentas a Cristo y dicen, no, esa no es la verdad. ¿Qué está pasando allí? Ahí no hay un hambre de la verdad. Ahí no hay un hambre real por la verdad. Porque si hubiera un hambre real por la verdad, hicieran lo que hizo esta mujer. Al verla, la tomará. Ella tenía un hambre por la verdad. Jesús le presentó el alimento y dijo, lo tomo porque yo venía buscando alimento. ¿Vio? Esas personas que buscan por todos lados, pero encuentran a Jesús y no creen que sea eso, andan buscando otras cosas, no la verdad. Porque si no, al encontrarse con la verdad, lógicamente su búsqueda finalizaría o se consumaría. ¿Vio? El versículo 26... Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. En esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con una mujer. Sin embargo, ninguno dijo, ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Esto es maravilloso. Los discípulos no le preguntaron nada por algo que se llama reverencia. Los discípulos estaban, hermanos, en pleno proceso de entrenamiento. O sea, ellos estaban allí como unos plátanos bien verdecitos. O sea, y estaba haciendo el trabajo del Señor poco a poco. Muchas cosas no la entendían y luego del tiempo que pasaron con Jesús, aún Jesús tuvo que resucitar y empezaron a decir, ahora entendemos, ojo. Sin embargo,
a pesar de que ellos no entendían, y esta fue una de las cosas que no entendieron, por qué el Señor Jesús sí aceptaba a los samaritanos, por qué el Señor Jesús sí hablaba con una mujer, ellos no lo entendieron, sin embargo, entendieron que las cosas de Dios no necesariamente tienen que ser comprendidas por mí, sino que tengo que aceptarlas. ¿Lo vio? Tremendo. No le preguntaron, ¿qué haces? ¿Pero y por qué? Pero no sabes tú que tú eres un rabí, que tú no puedes hablar con la mujer, no sabes tú los samaritanos lo que hacen, lo que dejan de hacer. Nadie se atrevió, ¿por qué? Porque vieron la autoridad en el Señor y dijeron, ¿quién le va a decir a él qué tiene que hacer y por qué? Qué bueno sería que nosotros viéramos a Dios y viéramos ese semblante de autoridad y no nos atreviéramos a andar cuestionando tanto las cosas de Dios. Y es que somos demasiado rápidos a cuestionar. ¿Y por qué en mi vida pasa esto? ¿Y por qué al hermano sí le va bien? ¿Y por qué fulanito? ¿Por qué no sanaste a Mengano? ¿Y por qué a mí me sigue doliendo la espalda? ¿Y por qué oran por mí y no pasa nada? ¿Y por qué yo no soy millonario? ¿Por qué? Nos falta conocer al Señor como Señor. Tal vez lo viste como Padre, tal vez lo viste como amigo, tal vez lo viste como Espíritu Santo, como Paracleto, pero lo has conocido como Señor, porque Dios también es Señor y a los señores no se les cuestiona. ¿Tú has visto un esclavo cuestionando al Señor, a su Señor? Ve, pon la mesa. Ay, pero ¿y por qué ahora? Si todavía no es la hora. Y nosotros somos siervos, y la palabra siervos en la Escritura es esclavos de Jesús. Esclavos por amor, lo hemos visto, pero esclavos al fin. Él es nuestro Señor y no tenemos por qué estar cuestionando. ¿Amén? Ok, el versículo 28, entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Dejó su cántaro. Se dicen muchas cosas de por qué. Se dice que, bueno, que tal vez estaba tan asombrada, tan maravillada con Jesús que simplemente se le olvidó. Yo siempre he pensado de esta manera y se los he predicado muchas veces. Para mí, esta mujer cuando dejó su cántaro, esto era un símbolo profético y ella estaba diciendo, si ya he recibido el agua espiritual, si ya he recibido la fuente que va a brotar en mi interior, ¿como para qué voy a necesitar el cántaro? Para mí fue un símbolo profético de esto. Y para nosotros esto también se traduce igual. Si tú tienes la fuente de agua viva en tu interior, ya deja botado el cántaro. ¿Qué haces buscando tu llenura en otras cosas? ¿Qué haces buscando tu alegría, como vimos la semana pasada en la comida, por ejemplo, yo en el azúcar? ¿Qué hago buscando la paz, el descanso, el refrigerio, en un brownicito? Si tengo la fuente de agua viva en mi interior, ¿me estás entendiendo? ¿Qué haces buscando tu paz, tu bien, tu gozo en esa serie de televisión, en el siguiente capítulo? ¿Qué es lo que te mantiene contento? Que el domingo van a estrenar el próximo episodio de The Last of Us. Eso es lo que te tiene a ti emocionado, ¿verdad? Eso es lo que te mantiene el lunes, el martes, el miércoles en el trabajo pensando que el domingo por fin lo vas a ver. ¿Qué haces tú? Aún llenando agua para ese cántaro, si tienes una fuente de agua que salta en tu interior. Amén. Tenemos que dejar botando el cántaro. No lo podemos guardar por si acaso. Imagina que la mujer se lo hubiera guardado por si las moscas. No podemos hacer esto porque entonces se desperdicia el agua que está en nuestro interior. ¿Te imaginas que tú tienes una fuente de agua viva maravillosa y te vas a tomar agua de la cañada, de la cloaca, cuando tienes disponible esta agua mineral? Por si las moscas. Estamos tomando agua de cloaca, hermano. Estamos pensando que eso nos va a liberar y que eso realmente va a ser la obra en nosotros cuando eso es lo que nos está, ojo, distrayendo. Te distrae porque te la tomas y te sientes por un momento satisfecho y pasa el tiempo y tú distraído, como el paralítico de Betesda, ¿se acuerda? Mirando la otra agua cuando la fuente de agua de vida eterna estaba frente a él. Distraído. Igual nos pasa. Por eso tenemos que dejar botado el cántaro, para que no nos distraiga. Ok, el versículo 29. Venid, ved a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, ¿no será este el Cristo? Esto es maravilloso. Realmente aquí hay una exageración, ¿sí o no? Un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, no le dijo todo cuanto había hecho, le habló solamente de su vida de relaciones, ¿verdad? Pero ella dijo todo, ¿por qué? Ah, bueno, si le dijo más, pero no creo que el tiempo hubiera dado para decirle todo.
En fin, ¿qué pasó ahí? Ella quedó impactada con el Señor. Pero es que mire, suficiente fue que el Señor le hablara de sus 5 maridos para ella darse cuenta que el Señor ya lo sabía todo de ella. ¿Entendió? Tal vez no se lo dijo todo, pero si hubiera dado el tiempo, se lo hubiera podido decir todo. ¿Me está entendiendo? Ya el Señor, ya ella sabía que el Señor Jesús sabía todo de ella. Y qué bueno fuera que nosotros entendiéramos y nos hiciéramos uno con esta verdad. Y es que a veces creemos que esos rincones oscuros que aún tenemos cerrados con llavecita, como que si el Señor no supiera de eso. No, sí, el Señor sabe de eso. No es que Dios no me ha dicho nada. Te está dando chance, como vimos aquí. Te está dando chance y te está mandando señales sutiles, pero llegará el momento en que tengan que ser más contundentes y tienen que serlo. Amén. Ya el Señor sabe de todo eso. Dejemos de perder el tiempo y seamos sinceros. El versículo 30 dice, entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Ojo, porque el testimonio de la mujer fue efectivo, ¿ah? Fue efectivo, ¿por qué? Porque fue experiencia de primera mano. No hay mejor evangelismo que tu testimonio. No hay mejor evangelismo que lo que tú hayas vivido. No hay palabra más poderosa para quien escucha que lo que tú hayas experimentado, que lo que tú hayas conquistado. Amén. Entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Maravilloso. ¿Sabe? Leí algo, se lo voy a leer tal cual porque para no cortarle a esto maravilloso. Eso también es de Spurgeon. Dice, es bueno para el hombre espiritual olvidar su hambre. Pero es igualmente bueno para sus verdaderos amigos recordarle que necesita comer por el bien de su salud. Es encomiable, es decir, digno de alabanza, para el trabajador que olvide su debilidad y continúe el servicio santo. Pero es apropiado para el compasivo y reflexivo interponer una advertencia y recordar al espíritu ardiente que su cuerpo no es más que polvo. Creo que los discípulos hicieron bien en decir, maestro, come. ¿Ya? No, yo casi me desmayo cuando leí esto. Tremendo. El Señor Jesús ahí estaba ardiente en espíritu haciendo la obra de Dios. No necesito comer, pero tuvo unos buenos amigos que le dijeron, maestro, acuérdate que estás en un cuerpo humano, que tú decidiste someterte a todas las limitaciones del cuerpo humano, como ya lo vimos en nuestra clase pasada, así que come. ¿Cuál es tu tarea? Olvidarte de tus propias necesidades. Tu tarea es olvidarte de tus propias necesidades y hacer la obra del Señor. Y la tarea de tus amigos. Y escuche, ¿quiénes son tus amigos? Tus amigos son la iglesia. Tú dirás, no, pero es que yo no tengo amigos aquí. Hermano, tú no sabes a quiénes Dios tiene parados orando por ti. Tal vez no te saluden. Tal vez nadie sepa tu nombre. Mire, ¿por cuántas personas yo he orado que no me sé los nombres? No sé. Pero digo, Señor, tú sí sabes quiénes son. ¿Por qué? Porque el Señor tiene una red de amigos en el cuerpo de Cristo. ¿Vio? Esos amigos te van a recordar en vivo o a través de la oración y su intercesión que tú también tienes necesidades que cubrir. Pero cuando tú estás cubriendo las necesidades de otros, tranquilo, porque las tuyas van a ser satisfechas y cubiertas. Amén. Eso es lo que el Señor estaba haciendo aquí. Ahora el versículo 32 dice, Él les dijo, yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Tremendo. Yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Yo tengo algo, estaba diciendo el Señor Jesús, que satisface y llena más mi vida que cualquier alimento pudiera llenar mi estómago. Ojo, el Señor no está diciendo de ninguna manera que tú tengas que dejar de comer o que la comida y el agua sean malas. Ni esto se lo estaba enseñando a los discípulos tampoco. El Señor estaba llamando su atención y nuestra atención a que hay cosas mayores que las cosas inmediatas, como lo son el alimento, el trabajo, el agua, el vestido. Hay cosas más importantes. Hay cosas que satisfacen profundamente nuestras almas más que cualquier otra cosa natural o cualquier agua, como vimos, estancada, que pueda medianamente satisfacer por un tiempo nuestra agua, nuestra sed. Es lo que el Señor estaba diciendo. Versículo 33. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habrá traído alguien de comer? No entendían. Jesús le dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra.
Mi comida o lo que satisface más mi alma, es lo que el Señor Jesús estaba diciendo, es hacer la obra del Padre. Es hacer la voluntad del Padre. Esto es maravilloso. Esta es la razón por la que tantas personas que tienen todo, tú podrías conocer a alguien, a los famosos, qué sé yo, que tú pudieras decir, esta gente tiene todo. Tienen una buena familia, tienen un buen matrimonio, tienen recursos, tienen trabajo, tienen fama, tienen qué sé yo, no están enfermos, están sanos, pareciera que lo tienen todo. Y 2 o 3 días después tú te encuentras en las noticias que esas personas se quitaron la vida. Y tú dirías, ¿qué pasó si lo tenían todo? El Señor Jesús nos está diciendo, hay una cosa que es lo que realmente satisface, escúchame bien, el hambre. Hablamos de la sed en general, pero ahora el Señor nos está hablando del hambre. Hay algo que satisface el hambre del hombre y es hacer la voluntad de Dios. Hacer lo que Dios nos manda a hacer no es solo buscar a Dios, no es ir a la iglesia, no es adorar, es hacer la voluntad de Dios. ¿Me está entendiendo? Tú puedes ir a la iglesia, tú puedes hacer tantas cosas que pueden no ser la voluntad de Dios. Puede que Dios te esté pidiendo algo, que eso sea la voluntad de Dios y eso tú no lo estés haciendo. Entonces tú vengas a todos los servicios, escuchas la palabra, adores al Señor, ores, pero no te sientes lleno. No te sientes completo. Algo está faltando. Probablemente hay una parte de la voluntad de Dios a la que tú estás huyendo o que no estás cumpliendo. ¿Vio? Porque no hay nada que pueda satisfacer al hombre sino estar en el plan de Dios y hacer lo que Dios quiere que él haga. Amén. Y tantos ejemplos. Vea, por ejemplo, mi mamá tuvo una temporada ahí bien metida en YouTube con los testimonios de los grandes hombres de Dios de los siglos pasados. Y usted se va a ver estos hombres. Y, por ejemplo, había uno que era tan pobre, era un evangelista, pero era un evangelista muy poderoso en Dios, pero él era pobre. Y en una ocasión lo invitaron a predicar y él solo tenía una moneda, oiga, para el tren, para llegar a ese lugar. ¿Y sabe qué? Él iba esperando que allá le dieran la moneda, al menos la moneda, para regresarse a su casa. ¿Y sabe qué? No se la dieron. Pero el Señor, de forma sobrenatural, para cortarle el cuento, le dio, escuche, no millones, le dio la moneda que necesitaba para regresar a casa. Y este era un hombre que se sentía satisfecho. ¿Me está entendiendo? Y este era un hombre que se sentía lleno, que se sentía completo. ¿Por qué? Porque cumplió la voluntad de Dios. Aunque solo tuvo 2 monedas en su bolsillo ese día, él cumplió la voluntad de Dios y llegó a su casa saltando en un pie. Pero qué triste que nosotros estamos limitados, por ejemplo, en lo monetario, en lo económico, y nos sentimos insatisfechos, y nos sentimos tristes, y peleamos al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué tengo que vivir al límite de lo necesario? ¿Por qué? ¿Por qué no puedo tener más, Señor? El problema no es que no tengas más. El problema es que no estás dentro de la voluntad de Dios. Porque si estuvieras cumpliendo el plan de Dios, eso satisfaría, esa es la conjugación, satisfaría tu vida y no haría falta nada más. Amén.